hay una responsabilidad ética que creo que esa compartimos todos los comunicadores, que es con las audiencias, de qué hablas, qué temas abordas, qué versiones das y que tienen que ser versiones informadas, ¿no? O sea, y que eso no, también tiene que ver con la ficción, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de la violencia en la ficción, o sea, hasta dónde tenemos una responsabilidad ética de promover un cine violento o no, ¿no? O sea, O sea, no se puede apoyar un cine que sigue planteando roles machistas, porque ya de eso ya lo tenemos mucho, entonces hay que buscar la otra parte, justo para que la gente vea que sí existe el otro mundo. es decir, el contenido de los productos, esa sería una responsabilidad que creo que compartimos todos, documentalistas o no documentalistas, creo que todos los comunicadores, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de información, pero también de, pues, de asumir esa responsabilidad de que tú tienes eh, una capacidad de enunciación mayor, que al final de cuentas es un poder, distinta a la gente que no son comunicadores, ¿no? Y que tú estás colocando un producto que va a tener muchísima más audiencia a diferencia de lo que se puede contar la gente en una conversación cara a cara, ¿no? O sea, es como tener un megáfono, ¿no? Y tienes una responsabilidad de lo que dices, de cómo lo dices, etcétera, ¿no? Creo que es eso, ser muy honesto, dar lo mejor de ti, lo más que puedas, o sea, profundizar, ningún trabajo es como, y sobre todo hablando del documental, pues es fundamental, porque al decir que yo hago cine documental o que mi película es documental, pues ya le estás diciendo de alguna manera que habla sobre la realidad, ¿no? Y entonces, pues es muy delicado hablar sobre la realidad. Y desde una pantallota o pantallita, pues ya hay una relación, digamos, jerárquica que estableces con el espectador, que también tienes que ser cuidadosa, ¿no? Porque si no, puedes decir cosas que apantallen tal cual y pueden ser falsas o pueden ser, ¿no? Entonces creo que sí tiene que haber un criterio sabiendo también que uno se equivoca, ¿no? Eh, creo que esta parte de el documentalista trabaja con la realidad y entonces habla de la realidad y ya es como, sí, habla de la realidad desde su subjetividad y ahí hay una responsabilidad ética también muy grande, ¿no? ¿Cómo retrato yo a la gente? Porque tengo muchas opciones, desde dónde la fotografío, desde cómo lo ensamblo, qué meto y qué no meto. Y te lo tienes que cuestionar con la óptica desde la cual estás haciendo tu proyecto. La segunda responsabilidad, eh, pues creo que sí tiene que ver con esta cuestión como de la gente, ¿no? Lo que pasa es que la película es la historia de alguien más que te está confiando su vida. Es casi como cuando vas al psicólogo y le confías la vida al psicólogo y hablas de cosas bien delicadas, ¿no? Creo que el documentalista tiene esa labor de recibir con mucho cuidado la vida del otro, que te lo está dando normalmente gratis además, ¿no? Y que normalmente se hace un documental sobre temas que son como muy álgidos, para bien, para mal, tristes, alegres, lo que fuera, pero que son muy eh, emocionalmente muy importantes para el otro. Todo el cine y toda la producción cultural humana, pues al final habla del humano, ¿no? Pero creo que una de las diferencias que tiene el documental es que trabajamos con personas reales. Y en ese sentido, mmm, creo que nos enfrentamos a retos distintos, porque, porque no podemos desligarlos de lo que les pasa a la gente que estás filmando. O sea, no puedes filmar algo y mostrar el rostro de alguien sin preguntarte por las consecuencias que va a tener lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, digamos como que las tensiones éticas a las que nos enfrentamos, la gente que trabajamos documental, pues es que trabajamos con personas que están viviendo eso que estás filmando y y que siempre nos mete como en una tensión entre nuestra labor como comunicadores y nuestra condición como seres humanos, porque al final de cuentas, por mucho que traes una cámara, eso no te exime de tu condición humana. Entonces, si estás viendo una persona que se está ahogando, ¿no? O sea, evidentemente
puedes filmar, la tienes que salvar o intentar salvar, ¿no? Entonces, como que esta tensión creo que es algo que también condiciona mucho el tipo de cosas que se pueden hacer o no desde el documental, ¿no? Es complicado, porque creo que de alguna manera nos debemos a ser honestos, a decir las cosas. Esa es una parte, como la parte social, tienes que decirla. Y luego está la otra parte, digamos, que le corresponde a la persona a la que fotografías, ¿no? Una cosa es que yo quiera expresar, quiera contar una historia, y otra cosa es qué tanto esta historia que yo quiero y cómo la quiero contar le afecta al otro, ¿no? O le puede afectar a la misma comunidad o a la misma sociedad. Y entonces, pues ahí mi ética no es la ética que podría beneficiar o ayudarle al otro, al entrevistado, etcétera, ¿no? Entonces es como un juego de verdades en el que tiene que haber un común acuerdo de expresión, ¿no? ¿Qué pasa después cuando tocamos la vida de alguien para hacer una peli, ¿no? Y yo me acuerdo en la presentación de Presunto Culpable en Guadalajara preguntarles a los documentalistas, el chico y la chica, no me acuerdo los nombres, oigan, ¿cómo le hicieron a nivel cuidados? Yo pensando en el chico y ellos me dijeron, no, estuvimos con Artículo 19, nos ayudó y esto y lo otro, y la tarada, y yo decía, sí, pero esos son ustedes tienen esa parafernalia, ustedes entran y salen a la vida del otro y sales bien porque te cuidas, ¿no? Si no, Tatiana Hueso no existiría y Everardo se hubiera muerto hace mucho tiempo. Pero esa es la postura de ustedes. ¿Qué pasa con los personajes? Que vas, que le tocas la vida, que lo expones, porque es eso, estás exponiendo al otro a un nivel gigantesco. ¿Hasta cuándo? Esa era mi pregunta. ¿Hasta cuándo eres responsable del otro que te dio su historia? No nada más es una persona real, sino es una persona real que aceptó entrar a tu dinámica, ¿no? Entonces, definitivamente es de lo primero que tiene que pensar el cineasta que se dedica al documental, ¿no? Que no, todo lo que está alrededor no está a su disposición para crear un producto bonito, ¿no? Sino que es parte del mundo y uno lo único que está haciendo es registrar pedacitos para contar algo. Es muy difícil como salir bien librado del tipo de relaciones que podemos construir haciendo películas cuando estas relaciones no son honestas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué haces? O sea, de Borseboy decía, yo voy y filmo a una persona que está pasando hambre, ¿no? Voy y lo filmo, hago una película sobre eso y luego me voy, hago mi producto, queda muy bonito, lo meto a festivales y voy con un martini por los festivales celebrando el hambre de una persona que sigue pasando hambre. O sea, no está bien, hay algo ahí que no podemos evitar saber que no está bien y que no justifica, o sea, de pronto como que es muy fácil decir, pues tú ya hiciste tu trabajo. No, pero en el mundo sigue habiendo hambre y mi película no va a acabar con el hambre y no va a acabar con el hambre de esa persona. Estoy, estoy hablando de alguien más que existe, que sigue su vida, que no está protegido, que no tiene muchas veces recursos, ¿no? ¿Hasta dónde puedo contar y hasta dónde no, independientemente de que ellos me den el permiso? Es un tipo de cine con sus propias condiciones éticas, ¿no? Con lo que hablábamos de qué haces, filmas o no filmas, pero también cuando filmas, qué implicaciones va a tener a futuro esa película en la persona que estás filmando, ¿no? Imagínate que estás filmando a alguien que está haciendo algo ilegal, ¿no? Si esa película luego eso va a tener una repercusión social, humana o hasta legal en esa persona. Para mí, mi ética es sí escuchar, definitivamente escuchar al otro o a la otra, ¿no? O sea, de quien yo voy a hablar, lo importante es primero saber desde dónde quiero hacerlo, o sea, dónde me estoy parando, por qué quiero hacerlo, desde qué lugar, desde qué idea
¿no? Entonces es muy importante como saber, explorar, analizar. Y luego, una vez que logro hacer eso, como desmenuzarme a mí para poder entender mi subjetividad y tener cuidado con ella también, porque puede traicionar, ¿no?, en algunos temas. Entonces, y el siguiente punto es escuchar. Escuchar muy bien al otro para justamente una vez separando quién soy yo, quién es él o ella, pues no interpretar como suyo algo que es mío, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que eso tiene que ver con la ética. Tratar de ser muy, pues, riguroso en la medida de lo posible, ¿no? De dónde está cada personaje, cada historia, etc. Creo que otra de las tensiones éticas tiene que ver cuando ya acabaste la película, ¿no? Es muy común que los documentalistas no regresan a las películas, ¿no? No involucran a los personajes, no les hacen una proyección, ¿no? O sea, infinidad de veces me ha tocado ir a lugares donde estoy grabando y me dicen, es que ya vinieron otros y estuvieron grabando y nunca me dijeron qué hicieron, ¿no? Y las películas, por ejemplo, una de ellas, obviamente voy a decir El Pecado, pero no, El Pecador está en Netflix, la película. Y la gente estaba enojadísima porque nunca ni siquiera le hicieron una proyección a ellos, ¿no? Entonces, por ahí había escuchado alguna vez una frase que decía que por donde pasa el cine no vuelve a crecer el césped. Entonces creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como documentalistas, pues es no solo que crezca el césped, sino que salgan florecitas y que los documentales sirvan de algo, ¿no? Y no nos sirvan solamente a nosotros para nuestro regodeo, no sé, como en nuestra propia reconocimiento artístico, ¿no? O sea, no puedo como esconderme detrás de la cámara y no involucrarme personalmente con lo que la filmación provoca en la vida del otro, ¿no? Y entonces creo que estos procesos que se abren con hacer una película documental no se cierran cuando la película termina. O sea, muchas veces se quedan abiertos, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad que tenemos de no dejarlos ahí. O sea, de ver cómo cerrarlos o ver cómo darles continuidad más allá de la película. Creo que eso sí tendrían inclusive que enseñarnos en las escuelas a hacer, ¿no? No nada más filmar y ya llegamos aquí y obtuve lo que quería de tu vida, de tu comunidad o de tu experiencia de vida y me voy con eso a presentarlo a otros públicos e inclusive a ganar premios o a presentarlo en festivales o a construir una carrera, ¿no? Que creo que es ahorita algo que a mí me conflictúa mucho como en lo ético y que me hace platicarlo mucho con mis colegas, con mis alumnos y así, que es, claro que nos interesa crear una carrera porque pues de por sí es difícil vivir de esto, necesitas crear una carrera para que tus películas vivan, ¿no? Pero muy diferente es utilizar la vida del otro para entonces tú construirte una carrera. Creo que ahí tiene que estar muy puesta la atención y el ojo de no hacerlo con esa intención. Voy y grabo un documental de alguien que está muy jodido, pero realmente no le doy un seguimiento, que es una cosa que es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? No regreso y presento el documental donde lo hice, no hago parte a la gente del proceso, ¿no? Dejo ahí las cosas, me voy por la libre, me preocupo por que el documental se vea, ¿no? Y no establezco este diálogo. Y lo puedes hacer, pero la cosa también es que hay mil y un ejemplos de banda que se siente usada al final, que no hay esa... mientras me des una buena historia, ¿no? Y es muy común también que tú le cuentes a alguien que está haciendo algo y te digan, no, hombre, eso va a ser un hitazo. Digo, pues que no quiero que sea un hitazo, más bien quiero hablar de este tema, ¿no? Mi responsabilidad es no, es que la palabra no es manipular, pero no corromper aquello que estoy filmando, sea la naturaleza, sea una persona o una situación, whatever, no corromperlo. Porque muchas veces sucede que hacemos una entrevista y la persona responde, su respuesta es larga, pero por decirlo muy sencillamente, que la respuesta es larga, pero lo que quiere decir es sí, ¿vale?
Pero a la hora de editarlo, pues a lo mejor yo estoy en contra. Y entonces en vez de decir que esta persona dijo que sí, pues lo cantinfleo un poco para que parezca que dice que no, ¿sabes? Y eso para mí está muy mal. Y esa es mi responsabilidad, cuidar lo que dice el otro sin tener que, pues eso, corromper la situación. Y va a haber participantes que no te caen bien o que son moralmente reprobables según tu punto de vista, y va a haber situaciones difíciles y tienes que hablar con la verdad, ¿no? Vamos, si no es un poco como contrabandearte las cosas, yo así lo veo, ¿no? Como estar viendo qué agarro para yo después en lo oscurito, y creo que eso no es ético, como decíamos, y aparte creo que al final sí les resta a las películas, ¿no? La ética también es dejarse tocar, o sea, creo que todas las historias nos tienen que atravesar muy intensamente y muy profundamente en el corazón, en la piel, en la mente, ¿no? Tú como cineasta creo que lo ideal no es hacer las cosas por encargo, y si lo son, encontrar la profundidad, digamos, dentro de esa historia, ¿no? Y de esos humanos que van a participar, que van a estar, o la naturaleza, lo que sea.